Juicio del 1O, juicio del procés contra los políticos catalanes independentistas en el Tribunal Supremo en causa especial. Seguimos hablando de las defensas. En este capítulo hablamos de las defensas de Jordi Turull y Josep Rull. No son los personajes más relevantes, como Oriol Junqueras y Raúl Romeva, que hemos tratado en el capítulo 5 anterior. Sin embargo, aportan cosas, extremos muy interesantes para la defensa, evidentemente, de los intereses no solamente suyos, sino de todos los acusados. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. Jordi Turull y Josep Rull presentan dos escritos independientes de defensa. Tienen dos direcciones técnicas distintas. Sin embargo, sus escritos son prácticamente calcados. Podríamos decir que son el mismo y el único que se diferencia es en las circunstancias particulares de cada uno en determinados momentos, según relataremos. Se inician ambos escritos aludiendo al Estatuto de 2006, al Estatuto que fue aprobado en el Parlamento de Cataluña y también en el Parlamento español y que después, por una recogida de firmas del Partido Popular, fue impugnado el Estatuto ante el Tribunal Constitucional, que determinó la anulación de muchas de sus normas, todas las tendentes a la soberanía del pueblo catalán y al derecho de la autodeterminación. Y así se provocaron la convocatoria de elecciones en Cataluña. El 19 de diciembre de 2012 hubo un acuerdo para la transición nacional que firmó en ese momento Oriol Junqueras como presidente de Esquerra Republicana de Cataluña y Artur Mas como presidente de Convergencia y Unió en esos momentos, como el principio de la transición nacional. Seguidamente, y después de las elecciones, se aprobó la resolución 510 sobre el derecho a decidir del pueblo catalán, que también fue recurrido por los demás partidos políticos ante el Tribunal Constitucional, que dictó la sentencia 42/2014, que anuló todas las referencias al derecho a decidir. Luego relatan ambos escritos que el 8 de abril de 2014 acudieron al Congreso de los Diputados en España para intentar negociar la celebración de un referéndum. No fue posible y entonces se aprobó en el Parlamento catalán una ley el 19 de septiembre de 2014, una ley de consultas no referendarias, es decir, no vinculantes, para poder consultar a los catalanes si querían o no tener un Estado independiente. El 19 de septiembre se publicó el Libro Blanco de la Transición Nacional, que era el resultado de todos unos estudios de una comisión, y todo fue público, notorio, abierto a la participación de todo el mundo. El 9N de 2015, tras el primer referéndum o la primera consulta popular, el Parlamento dictó una resolución, la resolución 111 de inicio del proceso de creación de un Estado independiente. A esa resolución se unieron después algunos ayuntamientos con mociones de unión a esa resolución, como por ejemplo el Ayuntamiento de Premià de Dalt, lo que mereció una querella que se tramitó ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuya juez era la juez Carmen Lamela, y que negó la existencia de los requisitos para entender que estos hechos de la resolución 111 y las mociones de adhesión a esa resolución pudieran ser constitutivos de delitos de rebelión y de sedición, archivando la causa. Este elemento es para mí la principal aportación de Jordi Turull y Josep Rull a las defensas. Literalmente cita la resolución de la juez Lamela, que dice lo siguiente: la resolución aprobada el 9 de noviembre de 2015 no incluye una proposición a los ciudadanos para que se alcen públicamente y violentamente. Es contrario a la expresión pacífica utilizada en la resolución. Ni tampoco tumultuariamente o desordenadamente, de manera hostil o amedrentadora. Luego, en otro párrafo relativo al delito de sedición, dice:
tratándose de una adhesión de naturaleza política a la pretensión de la resolución parlamentaria, sin que se concretasen actos de naturaleza sediciosa alguna, como hubiera sido, por ejemplo, el llamamiento de los ciudadanos de un municipio a desobedecer e incumplir la legalidad, lo que no consta que se ha producido en la moción que nos ocupa. Y se añade que no siendo posible, en el estricto ámbito penal en el que nos hallamos, equiparar los actos ilegales e inconstitucionales realizados en sede parlamentaria y que no han trascendido de este ámbito, aunque sea con publicidad, pues, como se ha dicho, la rebelión exige el empleo de la fuerza y el bien jurídico protegido por el delito de sedición es el orden público, que no nos consta que haya sido alterado por los hechos ni por los querellados relacionados con la querella inicial, ni tampoco por su ampliación. Y finalmente añade que el Estado tiene mecanismos suficientes para frenar sin necesidad de acudir de primera mano a la vía penal los planteamientos políticos que no se ajusten a los procedimientos y cauces legales y constitucionales. No es una sentencia de ningún tribunal, es un auto de archivo, pero es un auto de archivo que hace unas declaraciones que son muy convenientes a la acusación y que las plasma de una forma directa. También se aluden en todos los otros escritos, pero en este está específicamente dentro del escrito de defensa. Luego, dice que el día 21 de septiembre de 2017, cuando se produjo el registro ante la Conselleria de Economía de la Generalitat, Jordi Turull no estaba en los tumultos, estaba en su despacho de la Conselleria de la Generalitat y que tampoco consta ni hay constancia de que hubiera ningún llamamiento hacia él ni tampoco ninguna declaración que él hiciera en esos momentos. Josep Rull dice que no fue tampoco a la concentración, se enteró por la prensa de que esta existía y fue una concentración de tipo ciudadano y totalmente espontáneo tras el llamamiento de la prensa. Jordi Turull sigue diciendo respecto a los preparativos del 1 de octubre, ya que había también en el CETETI unos registros. El CETETI es el Centro Tecnológico de la Generalitat, que depende de la vicepresidencia, que es Jordi Turull, que cumplimentó todas las órdenes judiciales que les fueron dadas, los cierres de las webs, los cierres de los dominios, colaborando totalmente con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las diligencias previas 3-2017 que se habían abierto en diligencias de investigación. Que no consta que él tuviera ninguna intervención en el 1 de octubre, ni ningún llamamiento, y que lo único que hizo fue instar en las redes sociales a una actitud cívica y pacífica para poder ir a votar. De hecho, se apoya en que anunció la existencia de un censo universal. Un censo universal que lo que significaba es que cualquier catalán podía votar en cualquier colegio electoral abierto, es decir, evitar conflictos. Si en un colegio había conflictos, entonces se podía ir a votar a otro, en el que no hubiera ningún conflicto y en el que se pudiera depositar el voto de forma cívica, pacífica y ordenada. Eso es el censo universal. Puigdemont así lo hizo y él también lo hizo de esta forma. En las huelgas generales que siguieron al 1 de octubre, los días 3 y 8 de octubre, él se ocupó de que se cumplieran los servicios mínimos y intervino en el cumplimiento de servicios mínimos para garantizar que la población podía continuar. Lo mismo dice también Josep Rull. Seguidamente, ambos escritos son calcados. El 10 de octubre hubo la declaración de la DUI, la declaración unilateral de independencia, que no produjo ningún efecto porque fue suspendida inmediatamente y además fue realizada en sede parlamentaria. No fue votada, fue simplemente una declaración, por tanto, si no fue votada no podía producir ningún efecto jurídico. Y dice que el 26 de octubre, en una comparecencia breve pero contundente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo lo siguiente: mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada en un conflicto que es de naturaleza democrática. La sociedad siempre lo ha hecho, como este gobierno, invocando la paz y el civismo, practicando la paz y el civismo, militando en la paz y el civismo.
Es necesario que en estas horas que se nos presentan el compromiso con la paz y el civismo se mantenga más firme que nunca. Solo de esta manera, subrayo, solo de esta manera podremos acabar ganando. Estas son las aportaciones fundamentales y específicas de estos escritos a toda la defensa. Se insiste también en que la convocatoria de un referéndum ilegal es un supuesto despenalizado. Puede ser castigado de otras formas, pero es despenalizado desde 2005 en el Código Penal. Habla igualmente después de la instrumentalización de la justicia para que los tribunales consigan lo que no se consigue en las urnas. Respecto al delito de malversación, que es el siguiente de los que se acusa a ambos, a Jordi Turull y a Josep Rull, resulta que ambos tomaron el cargo el 14 de julio de 2017. Y simplemente en sus escritos dicen: no se nos pueden imputar cosas que hubieran hecho anteriores personas que ocuparon nuestro cargo, como es, por ejemplo, el registro de un censo internacional, una campaña internacional de publicidad contratando a terceros para dar a conocer el conflicto catalán y la independencia de Cataluña, que las papeletas nunca fueron pagadas y que tampoco existe ninguna prueba de que existiera ningún gasto de cartería ni ningún gasto que se produjera una vez ellos hubieran entrado en el gobierno. Por tanto, no hay ninguna malversación que les sea imputable a su propia actuación y participación. Respecto a la calificación, dice algo muy parecido a lo que dice el escrito de Oriol Junqueras y Raúl Romeva, que la violencia fue ejercida por las fuerzas del orden del Estado, por las cargas policiales, y que para que fuera imputable a ellos se necesita que sea una resistencia armada, un movimiento violento rebelde. En cuanto a la sedición, no existe porque se cumplió en todos los casos la legalidad. Fue un ejercicio de derechos fundamentales básicos en representación de las urnas. Y añade algo que puede ser relevante, que es el elemento subjetivo del tipo penal. La defensa de Oriol Junqueras y Raúl Romeva alude al error, la teoría del error en el tipo penal, en el delito. Es el convencimiento de que no estaban haciendo realmente nada ilegal y que lo que estaban haciendo estaba permitido por las leyes y no sancionado penalmente. Y ellos aluden a la falta del elemento subjetivo del tipo penal. El tipo objetivo del tipo penal es la descripción de unos hechos, ¿vale? El que matare a otro. Pero bueno, puede que lo hayas matado sin querer. Puede que se haya disparado una pistola cuando tú la estabas limpiando, y ha ocurrido otras veces, y entonces no hemos cometido un asesinato. Puede que hayamos cometido una imprudencia, pero igual podemos ser absueltos porque fue casualidad que haya ocurrido esto. Habría, en este caso, un defecto. No hay elemento subjetivo del tipo penal y eso llevaría a la absolución del acusado. En este caso, ¿vale?, el elemento subjetivo del tipo que dicen que falta es que ellos no están abogando por una independencia sí o sí y que van a hacer una declaración de independencia sí o sí contra todo y contra cualquier cosa, sino solamente si lo deciden los ciudadanos votando democráticamente en las urnas, lo que otorgaría la legitimidad y, en principio, haría que no se produjera ningún ilícito penal. En cuanto a la prueba, además de las documentales que piden, que son muchas, y de los testigos, que son 87 testigos, algunos coincidentes con otras solicitudes, pero otros nuevos. Por ejemplo, pide la declaración de Mariano Rajoy, de Carles Puigdemont, de Artur Mas, de Íñigo Urkullu, que teóricamente negoció, o parece que negoció, algún tipo de posible acuerdo con el gobierno o estuvo en esas negociaciones, y especialmente la testifical del rey Felipe VI, o alternativamente el jefe de su casa real, si él por alguna razón no debiera declarar. La base en la que cita la comparecencia es que el Ministerio Fiscal hace alusión en su escrito de acusación a las declaraciones que hizo el rey Felipe VI respecto a la defensa de la unidad de España y que era necesario mantener la unidad de España. En fin, defensas que son coherentes con las demás, utilizan los mismos argumentos que las demás y profundizan en algunos otros, aportando algún dato nuevo que también puede ser de interés. Pensemos que lo que favorezca a uno de los defendidos debe favorecer a todos los demás.
No en cuanto a las circunstancias personales de cada uno de los acusados, si estuvieron o no estuvieron en una concentración, si la alentaron o no la alentaron, eso son circunstancias personales, sino en cuanto a los hechos globales. Si se apreciara alguna de las razones que cualquiera de ellos esté esgrimiendo, eso afectaría a todos, sobre todo si se trata de derechos fundamentales. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir las notificaciones de los próximos capítulos y pon tus comentarios. Estaremos encantados de debatir en este foro abierto a todo el mundo.